Bien, el tema al que vamos a referirnos a continuación es el de la inviolabilidad parlamentaria. Es un hecho que en todos los regímenes constitucionales existe un poder legislativo renovado en elecciones periódicas por sufragio universal, a través del cual existen determinadas personas que son elegidas como representantes parlamentarios. En esta situación, tras la elección de estas personas como representantes parlamentarios, el derecho prevé un estatuto jurídico que protege ese mandato representativo. Es decir, es fundamental para el Estado constitucional y para la representación política que exista un estatuto, un conjunto de facultades que afecten a quienes han sido elegidos parlamentarios y por lo tanto representantes políticos por parte de los ciudadanos, para que estos puedan contar con la debida protección jurídica para ejercer rectamente el mandato que han recibido de los ciudadanos. Desde este punto de vista existe un mandato individual a cada parlamentario que está jurídicamente protegido, entre otras prerrogativas, por la de inviolabilidad parlamentaria. ¿Cuál es la finalidad de la inviolabilidad parlamentaria? La inviolabilidad parlamentaria sirve para garantizar a cada uno de los parlamentarios que han sido electos por los ciudadanos como tales el ejercicio de sus funciones en plena libertad. Es decir, esta inviolabilidad lo que busca es que la representación política que se ha obtenido por el elegido pueda ser ejercida de una forma enteramente libre, apartando de esta persona, del diputado, del senador correspondiente, de la diputada, de la senadora, ¿verdad?, cualquier tipo de sombra de miedo que pudiera existir sobre una consecuencia negativa para su persona producida por la expresión de opiniones, por la realización de actos o por la emisión de su voto como parlamentario. Esta es la principal razón a la que atiende el derecho y que se pretende separar de la conducta del parlamentario. El miedo que en un momento dado puede condicionar su libertad de acción política y consiguientemente su mandato representativo. Es importante hacer mención a que la inviolabilidad parlamentaria no es un privilegio, no se configura como un privilegio de los parlamentarios, jurídicamente hablando. Tampoco se configura estrictamente como una prerrogativa de forma exclusiva de quienes han sido elegidos, de quienes son parlamentarios, sino que la inviolabilidad parlamentaria se configura como una parte necesaria del estatuto jurídico objetivo de la relación representativa. Es decir, no se trata de una facultad o prerrogativa que se incorpora al patrimonio de facultades que puede ostentar una persona en el ejercicio de su libertad, aunque sea parlamentario, sino que se configura y constituye como una necesidad básica y objetiva cuyo asiento no es el derecho subjetivo ni las facultades de esa persona, sino la propia norma jurídica y el derecho objetivo. De aquí que esta prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria no sea disponible ni siquiera por el propio parlamentario. Queda vinculada a ella de una forma adhesiva y el propio parlamentario no puede dotar de contenido esta prerrogativa, sino que la misma se la concede el derecho de una forma necesaria en atención no solamente a él, sino también a quienes le han elegido. Por lo tanto, la inviolabilidad parlamentaria se configura como una prerrogativa no solamente del quien ha sido electo, sino también de quienes son los electores, que garantiza la libertad de quien ha sido elegido para esa adecuada representación política de los intereses ciudadanos. El objeto de la inviolabilidad parlamentaria es amplio, ampara el conjunto de opiniones, manifestaciones, actos parlamentarios y votos que sean configurados como tales en el normal ejercicio de la actividad y de la función parlamentaria de cada uno de los electos. Es decir, mientras exista una imputación al Parlamento del acto realizado por un parlamentario como integrante del mismo, vamos a tener presente y vamos a encontrar la existencia de esta inviolabilidad parlamentaria. El efecto jurídico directo de esta prerrogativa será evitar cualquier consecuencia negativa, cualquier sanción jurídica de cualquier índole respecto del parlamentario que hubiese podido expresar esa opinión, acometer aquella acción o bien ejercer su derecho al voto como parlamentario en cualquier sentido. Es importante delimitar con precisión cuál es el alcance de esta prerrogativa de inviolabilidad. En primer lugar, esta ampara, en todo caso, las actuaciones que se realizan en ejercicio de la función parlamentaria en la Cámara. La Cámara, lógicamente, para formar su criterio, requiere de la expresión de este criterio por parte de quienes la integran. Y todas estas expresiones, opiniones, votos y actos que se pudieran realizar en ejercicio de esta función están amparados por esta inviolabilidad parlamentaria. De la misma manera, existe una extensión de esta prerrogativa de inviolabilidad a aquellos actos que el parlamentario realice fuera del recinto de la Cámara, siempre que estén vinculados a ella y se trate de actos parlamentarios. Por poner un ejemplo, las Cortes Generales pueden enviar una comisión a determinado lugar o a la realización de cualquier función pública. En este caso,
pese a que el acto no se realiza en el marco, en el recinto estricto de la Cámara, se podría encontrar en la generalidad práctica de los supuestos amparado por la prerrogativa de inviolabilidad parlamentaria. De la misma manera, en un sentido negativo, cabe poner de manifiesto que la prerrogativa de inviolabilidad no ampara ni protege aquellas opiniones, expresiones, actos que pueda ejercer la persona del parlamentario de forma desvinculada a lo que es el Parlamento. Es decir, por ejemplo, en actos de naturaleza política, en actos del partido, federación, coalición o agrupación de electores a las que esté vinculado, etcétera, etcétera. Se trata estrictamente de una prerrogativa que es una función y que se incorpora, por lo tanto, no al patrimonio de una persona, sino a las necesidades de un órgano. Y cuando esa relación orgánica no se está ejerciendo, lógicamente desaparece la protección de la inviolabilidad parlamentaria. El contenido de la inviolabilidad parlamentaria como prerrogativa es absoluto, es decir, alcanza a cualquier sanción de naturaleza penal, a cualquier sanción de naturaleza laboral, administrativa o de cualquier índole que pudiere afectar al parlamentario en ejercicio de sus funciones y que pudiere, de alguna manera, condicionar la acción representativa respecto de la plena libertad del mandato. Es decir, que siempre que exista una causa y una relación con el Parlamento, el contenido de esta prerrogativa es absoluto, afectando a cualquier tipo de sanción potencial o posible. Cuestión importante también es la relativa a los efectos temporales de la prerrogativa. Pudiera darse el caso de que el parlamentario no tuviera miedo inmediatamente por la expresión de una opinión, una manifestación o bien por el ejercicio de un voto actualmente, porque en este momento es parlamentario. Pero ¿qué pasaría cuando dejara de serlo? ¿Podría entonces el derecho sancionador reaccionar contra él y tener en cuenta aquellas opiniones, aquellas manifestaciones o el ejercicio de aquellos votos? La respuesta es no. Lógicamente, el parlamentario debe estar seguro de que aquellas expresiones, opiniones, manifestaciones, votos conexos con el ejercicio de su función parlamentaria nunca van a ser perseguidos desde ningún punto de vista. Y por lo tanto, los efectos temporales de la inviolabilidad parlamentaria son indefinidos, incluso aunque se extinga el mandato parlamentario y mientras dure la vida del diputado. Esto es lo que a muchos autores llama a considerar la inviolabilidad una prerrogativa sustantiva, que afecta a lo que se ha dicho o hecho de una manera intemporal, frente a la inmunidad que se configuraría meramente como una garantía adjetiva que tiene particularidades y una naturaleza completamente distinta, más adjetiva, porque no afecta directamente a la validación de determinados hechos, sino solamente a la forma en que estas responsabilidades incluso pueden ser exigidas o directamente puede existir una condena, ¿verdad? Por último, debemos poner de manifiesto la existencia que existen algunos ámbitos excluidos de la inviolabilidad parlamentaria como prerrogativa. ¿Qué ámbitos son estos? Pues estrictamente los que proceden de la propia potestad disciplinaria de la Cámara. En concreto, el ámbito de las sanciones que pueden imponer los órganos de la Cámara, por ejemplo, en ejercicio de esa potestad disciplinaria a los parlamentarios para el buen funcionamiento del Parlamento. No tendría ningún sentido que existiera una prerrogativa parlamentaria que pudiera condicionar las facultades de los órganos de gobierno de la Cámara para no poder lograr, por ejemplo, el buen orden de las sesiones. Desde este punto de vista, la principal excepción respecto del ámbito material de esta inviolabilidad parlamentaria es precisamente las funciones rectamente ejercidas por el resto de órganos de la Cámara en ejercicio de la potestad disciplinaria respecto de sus señorías.